Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La Constitución de la República de Honduras, emitida en 1982, establece en su articulado una serie de garantías y disposiciones especiales sobre la libertad de expresión, que se conoce como libre emisión del pensamiento. Así lo establece el capítulo 3 de las declaraciones, derechos y garantías en el capítulo 2 y además en los artículos 72 al 75, que describe las garantías y disposiciones especiales sobre la libertad de expresión sin previa censura. Principios y valores conferidos por la Constitución que distintos sectores claman para que no se antepongan a la paz, la libre circulación, protección personal y a bienes públicos y privados. A mediados de la semana, el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, coordinador de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, anunció una serie de movilizaciones para este viernes en distintos lugares del país, a fin de presionar y protestar por lo que según ellos es un fraude electoral. Un anuncio que preocupa debido a las protestas y el toque de queda de la semana anterior dejaron decenas de negocios, centros comerciales, alcaldías, carreteras, puentes y locales de la policía en varias partes del país fueron arrasados y saqueados por infiltrados según la oposición. El empresariado recién cuantificó los daños económicos a causa de los disturbios en más de 17.000 millones de lempiras, zarpazo económico que nuevamente preocupa, por lo que los líderes políticos, académicos, religiosos y privados llaman a la dirigencia y militancia opositora para que las protestas no obstruyan la libre circulación en todo el país. Luis Larache, presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, dijo que la iniciativa privada reconoce el derecho del pueblo a manifestarse de forma pacífica, como lo consagra la Carta Magna, pero que este debe aplicarse sin perjudicar el libre tránsito de personas y la mercadería. Se cuenta con el derecho a manifestarse pacíficamente, pero esto no debe afectar a las personas y bienes. Si creen que con esto le hacen daño al gobierno, están equivocados. El daño se lo hacen a los más necesitados, a los trabajadores, señaló Larache. No apoyamos ninguna manifestación que conlleve a la violencia o que violente las garantías antes anunciadas, ya que los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático, señaló el empresario en un comunicado que difundió el jueves. La Asociación Nacional de Industriales ANDI y el sector de la construcción, uno de los que más genera empleo, también se hizo eco de esta preocupación. Estas acciones generan resultados negativos para el país, además de alejar la inversión nacional y extranjera, opinó Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Chico. Ya se imagina usted, así como han saqueado lugares, el vandalismo, quiebra o quema de bodegas, el producto lo destruyen y cierta obra que también arruinan, es obvio. También hay que realizar una actividad de reconstrucción y entonces, ¿ahora quién paga esa factura?, se preguntó Larios. Leopoldo Durán, dirigente del sector ganadero, coincide con ese sentimiento y llama a los sectores en confrontación buscar una salida rápida antes que las pérdidas sean aún mayores. Honduras tiene que continuar, Honduras tiene que seguir su curso, tiene que seguir trabajando y nosotros pedimos a los manifestantes que todas sus manifestaciones y protestas las hagan en forma pasiva, pidió Durán. Por su parte, la representante de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Charge Heidi Fulton, en su cuenta personal de Twitter pidió a la ciudadanía mantener la calma y que las protestas deben ser pacíficas como lo demanda la ley. Un pedido válido que en comunicaciones públicas ha sido compartido por el Papa Francisco, por Antonio Gutiérrez, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y misiones internacionales de observación electoral que hicieron veeduría en las elecciones generales realizadas en el país. Para el Foro La Entrevista les informó Gisela Calix y Samantha Velázquez. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Bien, buenos días. Bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Voy a colocar primero, antes de presentar a mis invitados, lo que ha dicho el presidente, un comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
Hay algunas tomas en el país, otras han sido disipadas. Una que está en el Carrizal, se ve que hay un poco de gente, veí mucho menor en otros sectores del país, pero estaremos haciendo un recorrido por Honduras con nuestras cámaras, micrófonos y periodistas para que ustedes se den cuenta qué es lo que en realidad está pasando con esta convocatoria que han hecho los miembros de la alianza de la oposición para que hoy haya este tipo de tomas en el país. El presidente del COEP, Luis Larach, emitió el siguiente comunicado. Vamos a escucharlo y verlo. De cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial. Segundo, también se garantiza el derecho a la libre circulación en el territorio nacional, el derecho al trabajo, la libertad de ocupación, la libertad de empresa, libertad de industria y otros. Tercero, ante el llamado a los paros nacionales que se convocan como COEP, no apoyamos ninguna manifestación que conlleve a la violencia o que violente las garantías antes enunciadas, por lo que hacemos un llamado a los partidos políticos y líderes políticos que estos paros no se realicen perjudicando el traslado de personas y de bienes y violentando las garantías de la mayoría de los ciudadanos hondureños. Cuarto, a todos los partidos políticos, sus líderes, así como al gobierno de la República, recordamos que los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y las justas exigencias de bienestar general y del desenvolvimiento democrático. La presidenta de ANCHA, la licenciada Mei Jun, también dijo lo siguiente. Bien, ella se ha referido a este problema, la pérdida económica, que la gente debe hacer lo necesario por hacer protestas pacíficas, que no haya vandalismo porque afectan la empresa privada. Hacemos un llamado para que puedan hacer este tipo de manifestaciones de una forma pacífica, sin interrumpir y afectar el paso de los demás. El sector privado va a seguir trabajando el día viernes, va a continuar haciendo dentro de lo posible sus labores adecuadas, porque todos necesitamos trabajar, necesitamos atender clientes, necesitamos brindar servicios, necesitamos apoyar tanto farmacias como supermercados, tiendas, gasolineras. Todo el mundo necesita de movimiento de la actividad para poder desarrollar sus funciones y sin duda alguna vamos a hacer el mejor esfuerzo posible para desarrollar nuestras actividades ordinarias el día de mañana. Bien, así habla la empresa privada. Conmigo está el licenciado Leonel Casco, analista, bienvenido. Un placer. Es un gusto tenerlo acá conmigo. Y está el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, don Hugo Maldonado. Buenos días, Ley. Bienvenido. Encantado de saludarle. Como presidente del CODE, ¿qué piensa de lo que está ocurriendo esta mañana en el país? ¿Qué le dicen los hondureños dentro y fuera de Honduras que nos están viendo y escuchando a través de Radio Visión Honduras? Bueno, gracias, licenciado Valladares. Es un gusto saludar al pueblo hondureño y la verdad es de que el país no está pasando sus mejores momentos, máxime en un mes que la economía puede fluctuar positivamente, pero que hay sectores que todavía de una u otra forma están inconformes con la situación político que se ha dado en el país después del proceso postelectoral y que de una u otra forma quieren hacerse sentir su descontento a nivel de este tipo de manifestaciones que no nos ayudan en nada, ¿verdad? Hay que manifestarlo, pero que es un desahogo a su estrés, a su descontento, a su dignidad y a sus derechos. Y creo que muchos de ellos, incitados por sus líderes políticos también, que tienen mucha responsabilidad en lo que está pasando en el país. Nosotros como organismo de derechos humanos hemos manifestado muy claramente, aquí tiene que haber un diálogo nacional, aquí el próximo gobierno tiene que hacer un gobierno de conciliación nacional, porque no podemos estar en esta situación
que la ha señalado el COEP, la ha señalado los diversos sectores productivos, pequeños productores, etcétera. Y creemos nosotros como organismo de derechos humanos que el país no se merece estar en esta confrontación en la cual estamos involucrados. Nosotros tenemos que movilizarnos de una a otra parte. Hemos estado en el país y estamos viendo pues que si bien es cierto que este tipo de tomas no son tan concurridas, pero que de una u otra forma interrumpirle el paso a los demás, decía el doctor Ramón Custodio, qué paradójico que en este país, para reclamar un derecho tenemos que violentar otros derechos humanos al resto de la sociedad. Estábamos escuchando la entrevista anteriormente de la dama que decía, hagan la movilización, pero no perjudiquemos a terceras personas que no tienen o quieren llegar a sus puestos de trabajo, quieren llegar a la Feria del Agricultor, quieren movilizarse de un municipio a otro, y creemos nosotros que es congruente. Y la verdad es de que el país lo que se necesita es un diálogo, pero dirigido desde una estructura que verdaderamente represente el sentir de los líderes. Aquí tiene que haber un diálogo y alguien tiene que ser el mediador para que logremos llegar a puntos coincidentes con la situación política y social que vive el país. En este momento, ¿cómo se encuentra la economía del país? Han pasado ya 15 días desde que fuimos a elecciones, el licenciado Casco. Muy buenos días, el licenciado Raúl Valladares y teleauditorio de este importante medio de comunicación. En realidad, nosotros vemos que el país que tenemos, ¿verdad?, en las últimas décadas no ha podido tener un levantamiento económico que contribuya precisamente a satisfacer las grandes necesidades o los derechos fundamentales básicos de una población o en una sociedad concreta como la nuestra. Y aunado a eso, también, licenciado Raúl Valladares, vemos que ha colapsado la forma de administrar y dirigir el Estado cuando hemos tenido que ser intervenidos internacionalmente, como temas, por ejemplo, el de la corrupción institucionalizada en este país, y una evidencia de ello es la Maxi aquí en Honduras, y también en el tema de los derechos humanos, cuando vemos organismos de carácter internacional como la Comisión Interamericana, la Federación Internacional y una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en este país, a petición del mismo Estado hondureño. Esos son reflejos precisamente de que el modelo y el sistema político, social y económico que hemos tenido en el país no ha respondido a esas expectativas de la sociedad hondureña. Vemos en este momento una crisis que se agudiza, aparte del fenómeno de la corrupción, ¿verdad?, con esta crisis política. Vemos cómo la economía está siendo igualmente golpeada, la empresa privada está reaccionando, y quiero decir que no es toda la empresa privada, porque hay otros pequeños y medianos hondureños que son productores o son pequeños empresarios que no se reflejan precisamente en estas estadísticas de la empresa privada, ¿verdad?, que por esta situación y este fenómeno que se ha producido de político con estas elecciones generales que están seriamente cuestionadas, consideradas como un fraude nunca visto en este país, está generando esto, y el impacto que está teniendo tanto en el inmediato como en el mediano y largo plazo todavía no se tienen valoraciones de ello. 17.000 millones de lempiras, como nos decía alguien ayer en un chat, son el 3% del Producto Interno Bruto de este país. Lógicamente las repercusiones van a ser enormes. No digamos si esta crisis va a continuar y se van a generar otros factores, otros actores que van a intervenir, que podría estar prolongando en el mediano plazo o en el corto tiempo, ¿verdad?, situaciones que no quisiéramos en el país. Da pesar porque estamos viendo ya la constricción, ¿verdad?, en cuanto al acceso del mercado, los productos, ¿verdad? Una amiga me decía, mire, nosotros perdimos 2 furgones de exportación de sandía y se arruinó el producto y a la basura, tuvimos que, ¿verdad? Entonces han tenido un impacto económico
recuperarse de eso no es fácil. Así que nuestro llamado precisamente, igual que lo dice el amigo presidente del CODE, es que aquí urge que se involucren otros actores más para formar parte de la búsqueda de una solución a este impasse que actualmente tenemos y a las dimensiones que tiene el mismo. Hay gente que solamente está criticando, está cuestionando, pero no se quieren involucrar, ¿verdad? Y no saben la trascendencia que esto tendría si dejamos, ¿verdad?, que el país entre a un cauce que se podría decir una especie de ingobernabilidad, ¿verdad?, o de una confrontación general entre los sectores de nuestra sociedad. La institucionalidad del Estado, ¿verdad?, como las instituciones, por ejemplo, de seguridad, tienen un doble papel. Tienen que garantizar, por un lado, los derechos, ¿verdad?, de la población a expresarse, a manifestarse, como lo establece la Constitución en el artículo 79, pero también tienen el derecho y el deber y la obligación de proteger y garantizar el derecho también de la otra población, ¿verdad?, que tiene derecho a circular libremente, a transitar. Entonces vemos que ellos tienen que jugar un papel de equilibrio como representantes del Estado, ¿verdad?, frente a una población que está inconforme, pero que hay que garantizarle a la vez esos derechos de manifestación constitucionalmente establecidos. Cuando hubo saqueos, destrucción de negocios, toque de queda la semana anterior, ¿qué pasó, don Hugo? ¿Cuánta gente fue detenida? ¿Qué manejan ustedes los del CODE? Mire, nosotros manejamos que, por ejemplo, en esta situación postelectoral, esta problemática social, han habido alrededor de 15 personas muertas violentamente. 15 muertos. Es correcto. Nosotros hemos estado estableciendo que la cantidad puede ser mayor o menor, pero la situación es que... ¿Los confirmados son 15? Es lo que hemos tabulado o sistematizado a través de los diferentes medios de comunicación y comités de derechos humanos que tenemos en el país, pero estas violaciones a los derechos humanos, estas muertes violentas, porque todavía sigue en pie en el país la situación de la no portación del arma. Hubo un toque de queda posteriormente a los saqueos que se dieron en el Valle de Sula, y aquí en la zona central del país, y realmente lamentamos profundamente y creemos nosotros como organismo de derechos humanos que eso nunca tuvo que haber pasado en el país. Hay alrededor de 2,000 personas que se han quedado sin sus puestos de trabajo después de los saqueos que se dieron. Es lamentable también. Y también creemos que la situación de los detenidos en las manifestaciones, llamémosles pacíficas, pero la verdad es de que en las manifestaciones ha habido confrontación. En la manifestación nosotros hemos manifestado al Ministerio de Seguridad la no confrontación con los manifestantes, pero hay una situación que a nivel de los manifestantes también tratan de confrontar con los órganos de seguridad del Estado que llegan a salvaguardar algunos edificios o a tratar de abrir paso en cualquier vía pública. Entonces hay confrontación. A mí me parece que quemar llantas no es lo más correcto. Eso no es lo más... Esas son tomas de hoy en la mañana. Mire, ¿dónde es eso, Fabricio? Sí, me parece que es San Pedro Sula. En San Pedro Sula, eso era hoy en la mañana. Desalojaron ya esa vía, pero oí al diputado del Libre, Edgardo Castro, decir que dentro de un rato iban a hacer otras tomas en otros sectores. Ahí cuando ya la policía estaba quitando árboles, llantas, pero desalojaron esa importante vía en San Pedro Sula. En un momento vamos a hacer un recorrido con todos los corresponsales en vivo para que la gente... Esto fue el Carrizal temprano, mire, el licenciado Maldonado y el licenciado... Es correcto. Leonel Casco. Por ejemplo, si usted ve ahí no hay una confrontación entre los manifestantes y la fuerza pública. Esperemos que no se dé, porque no
nosotros como organismo de derechos humanos lamentamos profundamente todos los hechos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos en donde las fuerzas de seguridad del Estado tienen que implementar la fuerza. A veces hay uso excesivo de la fuerza, como le pasaron a sus colegas y compañeros de trabajo allá en el sector de la salida San Marcos de Colón, en donde una bala traspasó el vehículo de su compañera de trabajo. Eso realmente hemos establecido, no es lo correcto. El ejército no puede estar utilizando bala viva en las diferentes acciones que toman protagonismo. Y la otra situación es que hemos hecho un llamado tanto a la fuerza de ejército como a la fuerza policial que hagan uso del protocolo humanitario, porque ellos saben y tienen entendido que no pueden estar atentando o la bomba lacrimógena, por ejemplo, tiene su protocolo para su uso. Las balas no puede utilizarse en este tipo de manifestaciones porque son áreas públicas en donde pueden traer daños a otras personas, y creemos nosotros que, y coincidimos con Leonel en este aspecto, y creo que con el resto de la sociedad hondureña, aquí tienen que haber personas que de una u otra forma sentemos a los líderes políticos, sentemos a los líderes que de una u otra forma están incitando a las tomas, y la sociedad tiene que tener sabiduría, y llamamos a la sensatez porque lamentamos los 600 o más de 600 personas que han sido detenidas en el país, en el Valle de Sula, por ejemplo. ¿Cuánta gente ha sido detenida? ¿600? Arriba de 600 personas han sido detenidas en las diferentes... Sí, arriba. Creo que esto en el norte del país se ha sentido más que en otras latitudes del país, pero de una u otra forma creemos nosotros que la sensatez debe de primar en cualquier manifestación, en cualquier vía pública. En esto de las redes sociales tenemos que ser justos. Hay cosas que son correctas, pero hay otras cosas que no son correctas, que de uno y de otro lado las crean para generar influencia en la población. Pero lo voy a leer porque sí lo siento bastante congruente. En esta crisis política que vivimos en Honduras, abundan titulares falsos. Es decir, toda la ciudadanía y población está protestando y realizando tomas. Es falso. Y realizar tomas. Es falso. Lo correcto es, un grupo de manifestantes, ciudadanos de la Alianza, están protestando. Es lo que dice alguna gente. Decía, licenciado. Bueno, yo creo que lo que hay que interpretar es que esta expresión, esta manifestación que se está dando en la sociedad hondureña y en este día hoy específico, por ejemplo, es un llamado que ha hecho el Partido Libertad y Refundación Libre, no propiamente la alianza opositora contra la dictadura, sino es el Partido Libertad y Refundación que llamó a este paro nacional. Hay que decir que un paro nacional es aquel en donde los diversos sectores y actores económicos de la sociedad se cruzan de brazos, ¿verdad? Y dejan de realizar una actividad X. La movilización o la manifestación, ¿verdad?, que es otro derecho constitucional, ¿verdad?, se diferencia a un paro nacional de labores. El problema aquí es que está combinadas las acciones, ¿verdad? No solo es el derecho de manifestación, sino que es prácticamente lo que se llaman tomas de calles o tomas de vías públicas o de carreteras principales del país. Quiero expresar, licenciado Valladares, que hay que ver esto desde el punto de vista histórico, ¿verdad?, como una expresión que es la única, de una u otra forma, que le ha quedado a esta sociedad para poder exigir o para poder demandar un derecho. En este caso se está demandando o exigiendo al Estado de Honduras y a sus autoridades, e igualmente a la comunidad internacional, que se respete el derecho, ¿verdad?, del ejercicio de la soberanía popular. Es decir, ese derecho que se deriva, según nuestra Constitución en su artículo 2, que de la soberanía popular emanan los poderes del Estado.
y se legitiman, por supuesto, mediante procesos electorales. Entonces, hemos visto un tribunal sumamente cooptado, sumamente débil, ¿verdad?, con muchas deficiencias, que ha quedado evidente ante la comunidad nacional e internacional por su incapacidad de haber administrado, ¿verdad?, con transparencia los resultados de un proceso electoral en donde la población concurrió masivamente, de forma cívica, de forma pacífica. Entonces, esta reacción se produce como un hecho que nunca se había dado en los últimos 35, 38 años en Honduras, desde 1981, que tuvimos una elección en abril, recuerdo, el 20 de abril de 1980, para establecer la Asamblea Nacional Constituyente, y luego en noviembre de ese año, elecciones generales para elegir el primer régimen, ¿verdad?, democrático civil, luego de casi 20 años de dictaduras militares. Entonces vemos un pueblo, o una parte de ese pueblo, como dicen algunos, ¿verdad?, que está inconforme por la forma en que este Tribunal Supremo Electoral, que se ha dicho ha sido cooptado por el poder público mismo, no ha respondido en tiempo a la población, ¿verdad?, con resultados transparentes, y es lo que está reclamando la comunidad internacional. Entonces vemos nosotros una expresión de la población que está diciendo, hemos sido como sociedad cívicos, hemos sido pacíficos, ¿verdad?, hemos sido pacientes, pero vemos que esto ya traspasa. Cuando se evidencia precisamente un manipuleo de ese proceso, se evidencia, ¿verdad?, una mala tendencia del mismo, ¿verdad?, y se refleja incluso en la división que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Esto es lo que nos ha traído a crisis. Hay que decirlo con propiedad, el sistema y el modelo económico impuesto en el país, especialmente en los últimos 27 años, cuando don Rafael Leonardo Calleja asumió la presidencia y se profundizó el modelo neoliberal en Honduras, está llegando a sus límites, porque ha descuidado. Solo permítame. Sí. Mire, estaban desalojando el Carrizal, vamos con Fernando Arteaga. Al parecer le han prendido fuego a un camión del ejército. Bien, Fernando, adelante, Fernando. Bien, muchas gracias, licenciado. Aquí en esta salida de la carretera que Tegucigalpa conduce al norte, se ha formado un desorden. Primero, la policía comenzó a lanzar gas lacrimógeno para empezar a repeler a los manifestantes, y ya estas personas han ido para abajo. Podemos observar en este momento que ya estos manifestantes le han prendido fuego a un camión que al parecer es del ejército, es de las Fuerzas Armadas. Podemos observar que tienen a una persona aquí capturada también, que al parecer dos personas, acerquémonos un poco, estas dos personas al parecer estaban en esta protesta y fueron partícipes. Vamos a ver si recuperamos la señal. Lamentable lo que está ocurriendo en la salida a la carretera del norte. Habrían puesto fuego a un convoy militar los manifestantes cuando los estaban retirando. Por eso los militares, miramos en las primeras escenas que mostraba nuestro camarógrafo y Fernando Arteaga, que lo relataba que iban corriendo de vuelta hacia atrás. ¿Don Hugo? Esto es lo que no queremos que pase. El país no se merece estar en esta situación de esta naturaleza. Creo que el CODE hizo su señalamiento. Creo que el Tribunal Supremo Electoral no llena las expectativas de un verdadero Estado de Derecho. Un Tribunal Supremo Electoral que verdaderamente se comenzó a provocar esta situación que hoy vive el país y que no termina las impugnaciones para que de una sola vez, con los observadores internacionales que han estado al interior del Tribunal Supremo Electoral, con los partidos políticos que de una u otra forma también han estado representados ahí, pero como que los sectores políticos todavía no se terminan de convencer. Ahí está, mire, un convoy. Nunca visto. Esto es lamentable. Y ha habido quema de patrullas policiales, pero no de carros militares, no. De vehículos particulares también. Sí, pero de vehículos militares no, ¿verdad? Uno ha visto en municipios por un abuso de autoridad que la población indignada ha quemado una posta policial o una patrulla policial, pero nunca un vehículo militar como el que estamos observando. Esto nos lleva, licenciado Raúl Valladares, yo le decía, la crispación que hay en la sociedad,
porque aquí, mire, ya no es un problema de don Juan Orlando Hernández, no es un problema de José Manuel Zelaya Rosales Homel, como se le dice, o no es un problema tampoco de la presidencia de Salvador Narrala, que es lo que se reclama ahora, ¿verdad? El triunfo de esta candidatura de don Salvador Narrala, un reconocido comunicador, ¿verdad? Candidato de una alianza opositora contra la dictadura. Esto ya rebasa realmente, ¿verdad? Los límites de la reclamación tradicional que la sociedad hondureña ha tenido. Y quiero decirlo con toda propiedad, porque hay sectores incluso, este es como el punto donde, digamos, la sociedad ha estado esperando. La población ha rechazado el tema de la reelección presidencial y la ha rechazado por la forma y el procedimiento en que se ha institucionalizado, que se ha visto de forma impositiva, no producto de una voluntad soberana popular como es, ¿verdad?, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Si usted ve ahí, ya hay daños a particulares. ¿Qué pasó? A ver si Fernando ya recuperó. A esta hora. Adelante, Fernando. Sí, licenciado, le escucho. Tranquilo, ahí relátenos qué es lo que ha pasado. También vi una toma de un vehículo turismo que tenía problemas en una puerta. ¿Qué ha pasado? Sí, licenciado, como comentábamos, esta persona venía en el tráfico a esta hora de la mañana y al ver que se estaba dando este enfrentamiento, se perdió el control y pudo chocar con alguna de las otras personas que tuvo miedo, tuvo pánico y salió a toda velocidad y le llevó la puerta del vehículo. Y no podemos ver el propietario de este vehículo turismo. Lo más seguro es que se ha movido a algún lugar para proteger su integridad física. Y esto es lo que se está dando aquí. Pueden observar el camión quemado, varias estructuras que ha puesto la alcaldía municipal de árboles de Navidad han sido también totalmente destruidos más arriba de la gasolinera que está aquí a la altura del Carrizal. Vamos a movernos un poco, que vienen algunos vehículos transitando, ya que la toma se estaba dando en la parte de arriba. Y esto al irse desplazando... Fernando, toma una distancia prudente, porque aquí lo platicaba tanto con don Hugo Maldonado como con don Leonel Casco, de que no sabemos si ese convoy puede estallar. Así que toma una prudente distancia, por favor, que hagan tomas de lejos. Hay que tener cuidado con esto, vean las piedras también. ¿Por qué los policías van hacia abajo, Fernando? Es que ya están los manifestantes. Sí, ahí van los manifestantes aún, van para abajo, para el Boulevard Fuerzas Armadas. Ya nos alejamos un poco del camión porque miembros de la policía nos dijeron que en cualquier movimiento podía explotar ese camión, entonces nos hemos alejado un poco y vamos a continuar aquí siempre tomando nuestra distancia, llevando las imágenes completamente en directo de lo que está sucediendo. Estos miembros del Ejército, la Policía Nacional y... también el Comando de Operaciones Especiales Cobra están llevando a estas personas para abajo. Pueden observar aquí en este tramo del Boulevard Fuerzas Armadas está totalmente obstaculizado por estas piedras y escombros que han ido lanzando van para abajo, estas personas van lanzando, van sacando piedras de los alrededores y continuamos escuchando el gas lacrimógeno que están para repeler a estas personas. Bueno, vamos a movernos un poco más para tratar de seguirles mostrando cómo se están dando estos enfrentamientos. Fernando, ¿cuántos militares hay y cuántos manifestantes más o menos calculas que están ahí en la salida del norte, por lo que conocemos aquí los capitalinos del Carrizal? Sí, cabe destacar que es más el número de militares y miembros de los diferentes entes de seguridad que los propios manifestantes. Se podrían calcular en un principio unos 50 manifestantes que estaban desde las 6 de la mañana que se tomaron en la calle. Vamos a continuar caminando. Que se tomaron la calle y... no había ningún policía al principio, llegaron algunos efectivos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y luego fueron apoyados por miembros del Ejército y las bombas lacrimógenas fueron traídas también por el Comando de Operaciones Especiales Cobra. Sí andan bastantes miembros de estas diferentes ramas de seguridad, andarán algunos 60, 70 miembros del Ejército más algunos 20 de los Cobras y
también miembros de la Policía Nacional que son encargados de esta zona de la capital. Licenciado, puede observar las piedras que están aquí, parece que ha pasado algún tornado por aquí que ha dejado todas estas piedras en medio de la calle. En este mismo lugar, el lunes de esta semana, se dio algo similar que no pasó más, solo se dio en este punto, pero llevamos recorrido ya ya unos 2 kilómetros a pie y todavía continúa el enfrentamiento por parte de estos miembros de la alianza de oposición contra la dictadura. Esto fue de repente. La policía estaba en la parte de abajo, de repente por la orilla de la calle, fueron subiendo y de repente empezaron a llover las bombas lacrimógenas y empezaron a llover también las piedras por parte de los manifestantes. Ya los policías también están realizando ya esta remoción de escombros para que en algunos pocos momentos se pueda continuar el tráfico vehicular por esta zona y dejar de obstaculizar a esas personas que van hacia sus trabajos. Y por mientras, más abajo continúa esta problemática, esta protesta, que las personas no se cansan de tirar piedras, no se cansan de continuar protestando y ellos continúan juntos, continúan en esta protesta con los mismos gritos, las mismas canciones, y la Policía Nacional continúa con este gas lacrimógeno, tratando de repeler para que vuelva el control, que sin duda hay que tener cuidado también, licenciado. Podemos observar algún líquido fue también derramado, y que tendrá que el cuerpo de bomberos venir a realizar una limpieza, porque nos paramos aquí y sentimos que es un gas o en cualquier momento pueden prenderle fuego aquí y puede quedar alguna de las personas lastimadas. Basurero que se encuentran, también basurero que lo prenden en fuego. Vamos a observar a uno de los que está aquí. Aquí estamos exactamente a la altura de los puentes del Carrizal, que se puede retornar para la colonia La Laguna y también para el Smith y todas esas colonias aledañas a la salida del norte y también a la salida del departamento de Olancho de nuestro país. Esto es lo que lo decíamos. Bueno, esto es lo que le decíamos, que basurero que pueden encontrar, a basurero que toma fuego por parte de estos manifestantes. Licenciado, nosotros nos mantenemos pendientes, nos mantenemos también al cuidado que la integridad física de nosotros pueda permanecer de una buena manera y no nos vaya a pasar nada, pero continuamos llevando estas imágenes y estaremos pendientes para retornar con usted de cualquier incidencia que se dé. Con esto retornamos hasta los estudios del Foro La Entrevista. Bien, volveremos en un momento. Estas son las cosas lamentables. Gracias a Fernando Arteaga y a nuestro camarógrafo Alan Rodríguez, que están dando esta cobertura. Esto es lo lamentable, porque no queremos caos en el país. Por eso temprano presentamos que los empresarios y los grupos agremiados estaban solicitando que estas protestas sean pacíficas. Ya la quema de un convoy militar, esas piedras que vieron, ya el enfrentamiento, esto ha ocurrido en la salida del Carrizal. Temprano en La Ceiba, mostrarme qué pasó con César Funes, por favor. Así como menos tal y como se había anunciado también tomas en este sector de la ciudad de La Ceiba, donde miembros de la alianza de oposición han realizado pues prácticamente la toma del puente Saupín. Como observan ustedes las imágenes, varios jóvenes pues miembros de la alianza y otros pues de aquí de este sector han realizado desde muy temprano, desde aproximadamente las 5:30 de la mañana, una toma en el Boulevard del Este, exactamente a la altura de uno de los cabezales del puente Saupín, donde se observa pues cómo han colocado algún tipo de barricadas y en este caso también algún tipo de llantas que están quemando en este sector. Como ven ustedes, pues el paso estaba obstaculizado para uno de los sectores, en este caso del sector este, y la gente pues aquí no ha podido cruzar para sus centros de trabajo que vive en el sector este. Nos han notificado que el puente Saupín, en este caso, pues sí está habilitado, no este que está aquí en el sector este, que es el puente Reino de Suecia. Como se observa, pues varios jóvenes están en esta protesta realizada aquí y vamos a ver si logramos acercarnos para platicar con alguno de ellos, a ver que nos cuente pues sobre estas acciones que están realizando en este sector para que confirmar pues en este caso la toma en el sector este. Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ver si platicamos aquí con uno de ellos. Joven, ¿qué tal? Contanos cuál es el motivo de la protesta. No, aquí el motivo es el mismo, fuera Jo, ya no aguantamos, el pueblo ya decidió y pues
Ahora hasta la embajada norteamericana, Estados Unidos, está avalando este fraude que yo creo que es inaudito, ¿verdad? El pueblo de Honduras ya decidió y tenemos que respetar la decisión. Salvador Narrala es el presidente y pues hay que estar con el pueblo. Bueno, pues gracias. Uno de los jóvenes que están aquí en esta protesta, como observan ustedes, pues están quemando llantas en uno de los cabezales del puente y imposibilitando el paso para las personas que se conducen tanto en motocicleta, también como en vehículo, y alguna gente pues han logrado cruzar por los alrededores del puente y así poder atravesar el sector este de la ciudad de La Ceiba. Compañeros, la información que tenemos, nosotros retornamos con ustedes. En la parte este de la ciudad puerto de La Ceiba. Bueno, esto genera un problema porque genera temor. Yo tengo aquí una compañera que se vino, me contó que cuando yo siempre vengo antes que ella, me dijo que se levantó con su hijo a las 4:15 de la mañana para poder venir al canal a trabajar. También esto genera zozobra en la población y si alguien en una cadena internacional pasa este tipo de notas, que se incendió un convoy, que se están agarrando a piedras, que los militares están tirando bombas lacrimógenas, genera zozobra, genera pánico, genera temor, genera miedo, y es lo que no queremos. Y del 2009 no hemos cumplido ni 10 años, ¿verdad? Y ya estamos otra vez en un conflicto político que abarca todo el país, y ya es un conflicto político que hasta el Papa, para que el Papa haya salido y mencionado Honduras y decir que ojalá los hondureños resolviéramos nuestros problemas, de verdad que nos ha ido mal este año. La otra situación... Solo quiero decir esto. Mire, nos ha ido mal. No fuimos al Mundial, que es la pasión de los hondureños, ¿es cierto? Por supuesto. Es la pasión de los hondureños. No fuimos al Mundial. Todavía estamos en una crisis política y hoy... ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 15 de diciembre. Sí. O sea, estamos a media Navidad. A media Navidad. Y tampoco, a medio año. Y tampoco los hondureños tenemos Navidad. 9 días para Ayer me decía el gerente Nochebuena. De una empresa que es una empresa muy grande aquí en Honduras. Me dice, pucha, nada nos ha salido a los hondureños este año, hombre. Y hoy con estas tomas. El TPS ahí que nunca... el TPS que estamos casi a que les diga a los hondureños, va, fuera. Correcto. Yo creo que el país se merece. Los hondureños nos merecemos un mejor país, un mejor desarrollo. Creo que lo que Leonel apuntaba en la mañana anteriormente sobre la corrupción y toda esta situación, requerimientos fiscales contra 5 diputados al Congreso Nacional, los hospitales parados, los médicos, el sistema educativo que todavía, a pesar de los esfuerzos de los maestros, de los grupos organizados, ¿verdad? Pero que hace falta ponerle atención, esos pilares fundamentales como de la seguridad pública en el país. Los llamamientos de estos líderes de la oposición contra resultados que no les favorecen en el Tribunal Supremo Electoral, eso no es correcto, eso les está bajando muchos puntos a nivel de la sociedad. Estamos siendo, lo que se está logrando es ver al país como que aquí es una selva. El país realmente necesita el esfuerzo de todos los hondureños. Y creemos nosotros que debemos de aportar y al desarrollo debemos de aportarle para fortalecerlo. Por ejemplo, yo decía el día de ayer y analizaba, ¿cómo es posible que un partido político que quiera la presidencia de la República no se da cuenta que perdió 15 departamentos? Tiene el menor número de en esta elección tiene el menor número de diputados y corporaciones municipales que realmente no llegan ni al 40%. Realmente el poder popular, como dice Leonel, se van allá en esos pueblos, en esos municipios donde le acredito que nuestros líderes, líderes líderes políticos de todos los partidos nunca llegaron. Entonces, que la reelección la justificó el mismo Libre cuando fueron a las elecciones internas, la justificó el mismo Partido Liberal cuando fueron a las internas y como que no, pero a última hora cuando los resultados no se les favorece, están haciendo llamamientos y si vemos
ya lo dijo el muchacho periodista Arteaga, que habían unas 50 personas ahí, mucha gente, parte de la sociedad hondureña, no está de acuerdo con esta toma porque terminan en este caos. Y esto también le genera problemas a don Salvador Narrala y le genera problemas al presidente Zelaya. Decíamos aquí, yo anduve 2 años y medio con el Frente Nacional de Resistencia Popular, después de la sucesión presidencial, golpe de Estado, como le querían llamar en aquel momento oportuno, pero nunca hicimos eso. Confrontábamos con la policía porque atacaba la masa humana del Frente Nacional de Resistencia Popular para esparcirla, pero ahí era donde se daba una confrontación, había un uso excesivo de la fuerza, el derecho humanitario, los militares, ahí estaba viendo, tienen que ponerlo en práctica, y sabe la Fuerza Armada a lo que me estoy refiriendo, porque están haciendo ya acciones de seguridad pública, acompañando al Ministerio de Seguridad en estas acciones que le puede conllevar a problemas en el marco internacional también. Sí, el hondureño tiene derecho a protestar, tiene derecho a manifestarse, pero creo que debe hacerlo en paz. Este caos, estos problemas y también poner en riesgo la vida de personas no es correcto. El hondureño tiene derecho a manifestar. Unos se están manifestando. Desgraciadamente ya hay tomas, quemas, quemaron un convoy del ejército. Ya voy a San Pedro Sula para hacer una toma antes de pasarle a Gerlin. Pero explíqueme, ¿y los que no protestan, cuál es su derecho? Bueno, ese es uno de las situaciones que este conflicto y al nivel de lucha que ha llegado, como decía Hugo Maldonado, presidente del CODE, ya supera aquellos niveles de la reclamación normal. Es decir, esto está trascendiendo incluso la dirección y la conducción de una institucionalidad política, como en este caso la Alianza Opositora o el Partido Libre, ¿verdad? Porque es la expresión ya no solo de militantes o partidarios de una institución política, ¿verdad?, que están reclamando un resultado que internacionalmente se ha evidenciado como un gran fraude en el país. Estaba leyendo yo un informe de Human Rights de José Miguel Vivanco en Washington, y para que organismos como esos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias, Amnistía, lo estén diciendo, ¿verdad?, porque son producto de investigaciones y de documentación. Entonces nosotros vemos, licenciado Raúl Valladares, que aún aquellos que están siendo indiferentes a esta situación política igualmente están siendo afectados. Mire, la empresa privada, con todo respeto, he visto esos comunicados y comparto lo que ellos dicen, porque precisamente en un país, en un Estado de Derecho, nosotros eso es lo que defendemos, las garantías y derechos constitucionales, los procedimientos, los mecanismos, tanto esta ley electoral que rige los sistemas de gobernanza en el país, como la Constitución de la República, ¿verdad? Para garantizar precisamente esa expresión de la sociedad, de la ciudadanía habilitada para ejercer el derecho al sufragio como un derecho universal, igualitario, directo, secreto y libre, como lo dice la Constitución, en su artículo 37, y 43. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que no solo es con comunicados que este problema se va a resolver. La sociedad entera en general, los diversos actores, las iglesias, la empresa privada, ¿verdad?, tienen que aunarse a la búsqueda de una salida a esta crisis que se está viviendo. Nosotros vemos, ¿verdad?, que vamos hacia una crisis mayor si no se sabe manejar esto, ¿verdad?, con la mayor prudencia, con la mayor profesionalidad desde las instituciones mismas garantes del Estado, de nuestros derechos y libertades fundamentales. ¿Cuál es el problema? El problema aquí lo vemos, ¿verdad?, que hay un rechazo a una situación que se ha dado, ¿verdad?, esa reelección, digo yo, declarada inconstitucionalmente por diversos sectores, producto, ¿verdad?, de un fallo judicial, que lo único que dijo ese fallo judicial es que no es prohibido hablar del tema de la reelección, especialmente para los funcionarios públicos. Sin embargo, eso se quiso imponer, ¿verdad? No había otra forma que participar, como igual ha pasado en otros países. El ejemplo de Venezuela es claro en eso. La oposición, bien o mal, tuvo que participar e involucrarse en los procesos. Igual aquí también en Honduras, ¿verdad? Pero si hay violación a esa soberanía popular y a esa expresión,
porque se evidenció el mismo Tribunal Supremo Electoral al no ser, ¿verdad?, transparente y al no ser oportuno en lo que todo mundo esperaba y que ellos mismos lo habían dicho. A las 11 de la noche tenemos la transmisión de los resultados electorales en el nivel presidencial con un 80% de las actas escaneadas. Entonces, esto ahora, ¿verdad?, se ha ido de las manos, y de ahí pues el llamado a que evitemos las confrontaciones, por supuesto, tanto la sociedad, la población civil, los reclamantes, pero también las instituciones del Estado, porque al final lo que se va a generar haciendo solo uso de la fuerza o de la violencia de un lado o de otro es mayor niveles de daños y de perjuicio a la población. Y por eso, repito, urge, ¿verdad?, que aquí haya como un acuerdo nacional, una comisión de garantes, como por ejemplo para evaluar y revisar todos esos resultados electorales con las garantías debidas, porque el problema es que hay una pérdida de confianza en la misma institución electoral, como escuché y leí unas declaraciones del magistrado suplente, abogado Marco Ramiro Lobo, ¿verdad? He oído decir también que no va a firmar uno de los magistrados propietarios, como es el señor Eric Rodríguez. Eso nunca se había visto. Y también hay que decirlo, licenciado Valladares, nunca se había visto en la historia de este país, desde 1981, que por primera vez su servidor a los 20 años ejerció el sufragio militando en el Partido Innovación y Unidad Pino, en el cual milité 30 años y dediqué mi vida de juventud a promover la democracia de este país. Un rechazo a una gobernanza, a un presidente de la República que en este periodo nunca se buscó esa alternativa del diálogo, del acercamiento, a pesar de que se planteó y se propuso. Mire, nunca se había visto en un gobierno como el de don Juan Orlando Hernández tantos empleados públicos despedidos, cesanteados, más de 30.000 personas, más de 5.000 policías lanzados a la calle bajo procedimientos, ¿verdad?, que no se les garantizó el derecho de defensa mediante una audiencia de descargo. Nunca habíamos visto nosotros un gobierno que le impusiera tantos impuestos a la sociedad hondureña, especialmente a la empresa privada, que ha sido duramente golpeada por el tazón de seguridad, por el impuesto del 1.5%, del 12 al 15%. Nunca habíamos visto nosotros, por ejemplo, en un gobierno que se destruyeran, por ejemplo, patrimonios capitales como el que se ejerció, incluso en el caso de la Corporación Continental, ¿verdad? Los efectos, el caso del medio de comunicación Diario Tiempo, por ejemplo, la forma abrupta, ¿verdad?, en que se irrumpieron las empresas, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Tampoco habíamos visto un gobierno que le restringiera y suspendiera los derechos a los sectores sociales, gremiales, ¿verdad?, y respetándole sus estatutos, como el gremio magisterial, que tiene 8 años sin tener un aumento salarial, ¿verdad?, de conformidad con esa misma legislación. La reclamación del colegio médico, por ejemplo, ahorita. Entonces hemos visto un gobierno que más bien ha hecho mucho énfasis ¿en qué? En militarizar el país, en fortalecer, ¿verdad?, más camiones, más personal, aumento salarial. Estaba viendo ayer incluso que las Fuerzas Armadas, para poder mantener activos y no tener la moral baja, les está ofreciendo un bono de 3.500 lempiras a los jóvenes, a los muchachos que ahora están en el ejército, para andar en estos operativos. Entonces vemos nosotros situaciones que el mismo gobierno, en representación del Estado, ha creado en contra de sí mismo. Es decir, no se ha sabido adecuar y ir hacia lo que establece la institucionalidad, ¿verdad?, constitucional del país. Artículo 5 de esta Constitución, yo lo llamo a la gente que lo lea, dice que el gobierno debe ser de integración nacional. Nunca nadie ha querido hacer eso, ni aún en el gobierno cuestionado de don José Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Nunca ha habido un esfuerzo en ese sentido de integrar a los diversos sectores para la gobernanza de este país. Esta Constitución es vital, es fundamental, ¿verdad? Es una Constitución ampliada, ¿verdad?, con todos los derechos y garantías, pero igual mismo ella ha sido irrespetada, ha sido violentada constantemente. Ahora vemos una población mayormente empoderada, con mayores capacidades. Incluso yo estoy diciendo, hay más de 100.000 hondureños y hondureñas, porque también hay mujeres
que son reservistas de las Fuerzas Armadas, que han sido entrenados militarmente en tácticas y estrategias militares por el mismo Estado, y ahora hay más de 8.000 efectivos policiales, ¿verdad?, que el mismo Estado también los entrenó, los preparó, y que más de la mitad de esos, quiero decir, están en contra precisamente de la reelección, como estuvieron en contra del golpe de Estado. Y eso es un alto riesgo en una confrontación que se pueda generar en el país si no se le pone, ¿verdad?, un interés tanto por sectores nacionales como por algunos actores internacionales, como la misma Embajada Americana, que abruptamente interviene en los asuntos internos de este país, e igual las misiones de observadores internacionales como es la OEA y es la Unión Europea. Sí, me escribe aquí la exmagistrada del Tribunal Superior de Cuentas, Daisy Ancheta, y cómo iba el Tribunal Supremo Electoral a dar los datos con los problemas internos que generó un solo magistrado con las declaraciones dadas. También también el tazón lo pagamos todos, dice la licenciada Daisy Ancheta. Y don Hugo, si me pones esas fotos, aquí me dice alguien, ya le voy a decir. Dice... poneme las fotos. Hay esos dos en el Chile pusieron llantas y después se pusieron un chaleco de los derechos humanos. Empezaron a tomar fotos. Más activistas de Libre camuflajeados de defensores de derechos humanos. Carlos del Cid. Hugo es la única ONG responsable de los derechos humanos. Mira. Bueno, los activistas del CODE andan este chaleco que yo cargo el día de hoy. Haceme, por favor, en un recuadro, poneme la foto. Este es el chaleco de los activistas del CODE. Respondo y doy la cara por ellos y ellas, y lo que otros compañeros hagan es responsabilidad. Al CODE no lo hemos querido inmiscuir ni con un color azul, rojo, no lo hemos querido. Tratamos en esta situación de mantener un equilibrio en cuanto a la situación partidaria. Muchos compañeros, y lo voy a decir aquí claramente, yo apoyé el proceso de doña Xiomara Castro. Poner las otras fotos. Yo creí en ese proceso. ¿Quién es él? Pero, Carlos del CID. Del CID, sí. Es el coordinador del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos en Honduras. Fue brutalmente golpeado por la policía. El 8 de septiembre. El 8 de septiembre, cuando acompañaba a los jóvenes estudiantes universitarios, sí, fue dañado, ¿verdad? Casi pierde la vida y su vista, ¿verdad? Quiero decir con todo respeto al licenciado Raúl Valladares, por quienes hayan mandado esa foto, las otras dos personas, ¿verdad?, son personas muy conocidas, Luis Méndez, ¿verdad?, el joven que está con la cámara, y Pedro Landa, que ha sido un reconocido miembro de la Iglesia Católica y de Cáritas de Honduras, es un defensor ambientalista. El problema aquí no es de estigmatizar personas, de criminalizar a nadie. O Leonel Casco, ¿verdad?, que yo soy un defensor de derechos humanos. Aquí ando un carnet, mire, ve que me lo ha dado el Estado y no lo necesito. Tengo 39 años de ser un defensor de derechos humanos desde que era miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica en nuestra parroquia San Jorge de Olanchito y Oro. Y soy un padre de familia, tengo mi familia formada, no tengo capitales, no tengo dinero, soy un luchador social, pero soy un demócrata y soy un socialdemócrata, quiero decirlo, ¿verdad? Para los que a veces se confunden se trata precisamente, el licenciado Raúl Valladares, de que aquí nos demos un espacio los hondureños, ¿verdad?, para poder encontrarnos y buscar, ¿verdad?, ese pacto nacional que nos permita forjar de nuevo la construcción de esta Honduras. En El Pino se decía, por ejemplo, construyamos la nueva Honduras. Y fui un joven que me incentivó mis sentimientos, mis valores, mi conciencia, aquellos discursos del doctor Enrique Aguilar Paz, ¿verdad?, del doctor Miguel Antonio Fernández. Sin embargo, los años y todo al final nos han llevado de que esta sociedad y esta gobernanza que se ha tenido no ha podido darle respuesta precisamente de forma integral, más pluralista, ¿verdad?, más democrática a los diversos sectores de la sociedad, y por eso hoy nos encontramos con una población, ¿verdad?, altamente joven. Es esa juventud
la que el sistema y las políticas públicas de gobierno ha marginado en estas últimas décadas, y es esa juventud la que ahora también estamos viendo en las calles, ¿verdad? Esa niñez que está quedando ya desprotegida, más de 1 millón de jóvenes sin acceder a los institutos de educación secundaria. Eso no puede ser, y no lo digo yo, sino porque el diario La Tribuna yo he visto cómo lo ha evidenciado en reportajes especiales. El hecho que los jóvenes sean limitados a acceder a las aulas universitarias, por ejemplo, con mecanismos, ¿verdad?, que le restringen su accesibilidad y su participación. Eso no puede ser en un país. Ahí es donde tenemos que reflexionar, cuando las oportunidades de trabajo también se van cerrando, ¿verdad?, porque no se respetan las leyes laborales del país, ese trabajo de por horas, esos contratos irregulares. Mire, aquí hay más de 100.000 efectivos que trabajan en empresas de seguridad. Yo no sé si en este medio de canal de comunicación habrá, y lo estoy diciendo con propiedad, que no les pagan, oiga, es bien, ni el salario mínimo a los guardias de seguridad privada. Les dan 5.000, 6.000 empiras, no les pagan las vacaciones, no les pagan los aguinaldos, las aseadoras. Le aclaro, nosotros contratamos a la empresa, y lo que usted acaba de decir, eso sí, no sé si les pagan, pero nosotros contratamos una empresa de seguridad. Bueno, pero esa empresa de seguridad, le digo, ellos, y lo estoy diciendo porque conozco muchas personas, ¿verdad? Y conozco casos que he atendido. No quisiera mencionar ahorita de algunas, incluso ahora una ley general de inspección laboral que obliga a que el Estado intervenga a las empresas para ver si se paga o no el salario mínimo. Entonces, ¿cómo esta población que apenas gana 5.000 o 6.000 empiras? Y mire, yo miraba el reporte de la empresa privada del Hospital Integrado de Santa Bárbara, 4 meses sin pagarle sus salarios, apenas son 6.000 empiras que les dan. ¿Cómo cree que esa familia va a estar alegre, contenta, y no tiene cómo comprar el arroz, los frijoles, que son los alimentos básicos, los huevos, ¿verdad?, a su familia? Y ellos decían, bueno, tenemos paciencia porque a veces han tardado hasta 6 meses y nos pagan. Una pregunta, ¿y cuál es la solución a todo eso? En este momento yo le diría, es una urgencia crear una junta o comisión de garantes para evaluar y revisar ese proceso electoral, acompañar a estos magistrados, ¿verdad?, hondureños, ¿verdad?, que son hondureños también, como don David Matamoros Baxon, para que puedan salir de esa crisis revisando y evaluando eso. Está aprobado, licenciado Raúl Valladares, en los resultados mismos que se dieron preliminarmente, ¿verdad?, que ese fraude y ese manipuleo que hubo, ¿verdad?, es lo que ha generado toda esta crisis, esa ambivalencia del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, es importante que se incorporen otros actores nacionales, no solo dejar a la ONU, no solo dejar a la Comisión de Observadores de la OEA y la misma intervención de la Embajada Americana, que he percibido que ya retrocedieron, diciendo que van a esperar el informe de esta Comisión de Observadores. Entonces, necesitamos otros actores que acompañen a este Tribunal Supremo Electoral a tomar esa decisión, porque este país necesita resolverse ese asunto, ya sea que se quiera imponer a don Juan Orlando Hernández de nuevo, y sabemos lo que pasa al interior de su partido y de sus mismos autoridades, ¿verdad?, y hasta de él mismo, sabemos de su familia, de situaciones internas que ha vivido en su familia, le comento, o que se designe a don Salvador Narrala. Eso va a canalizar, ¿verdad?, de una u otra forma la salida ya de este país, aunque se genere igual siempre una crisis, pero es tomar una decisión. No se puede seguir prolongando esta situación de incertidumbre a la población hondureña. Sí, deme un minuto, voy a ir a San Pedro Sula. ¿Dónde más me decís, Fabricio? Ahí te envié, el presidente Zelaya se movilizó esta mañana en las tomas, ya lo vamos a presentar. Voy a la salida de Danlí, ¿qué pasa ahí? Giovanni Villalobos. Valladares, aquí estamos en la salida a Danlí, estamos en medio de la protesta que se está desarrollando aquí en la salida de Danlí. Queremos decir, licenciado Raúl Valladares y televidentes de 11 Noticias, Primera Hora y por supuesto la entrevista, en medio está la protesta y a los extremos hay efectivos de la Policía Militar, del Orden Público y de la Policía Nacional Preventiva, y el lugar donde se ubica el mayoreo hay otro contingente de policías militares. Hace algunos minutos se miraba que venían avanzando para dejar en medio a los protestantes. Sin embargo, se han abstenido de proseguir su camino aquí en la salida a Danlí. Como usted puede ver, el paso aquí está obstruido en la carretera principal que de Tegucigalpa conduce
a Danlí, El Paraíso. En algunos momentos ellos se van a estar movilizando, no se sabe a qué sectores, licenciado, pero sí, eso hemos conocido, que se van a mover de este sector a otra parte de aquí de la capital. En tanto, el tráfico está obstruido aquí. Giovanni, ahí veo a los actuales diputados Rafael Alegría y Harry Dixon. De ambos, Harry Dixon al parecer es el que vuelve al Congreso. Rafael Alegría al parecer no alcanzó reelegirse, pero vamos a ver si puedes platicar brevemente con ellos para llamar a la calma y la tranquilidad. Sí, como dice Giovanni, a los protestantes los tienen en medio de 2 cercos policiales, militares. Vamos a ver, esto es en la salida a la carretera hacia Danlí. Ahí está don Rafael Alegría, a quien vamos a escuchar en este momento. Valladares, buen día, Rafael. Estamos en medio aquí de los policías militares. Sí, y hay un gran contingente, ¿verdad?, en la salida de Danlí y otro en la entrada de Villanueva. Nuestras acciones son pacíficas. Usted ve una gran cantidad de gente acá, nadie anda con una piedra, así es que estamos haciendo uso de la Constitución de la República, que todo hondureño tiene derecho a movilizarse sin armas, ¿verdad? Y así de ellos, si van a reprimir, pues es violentando también la Constitución de la República. ¿Por cuánto tiempo estarán en este espacio o se van a movilizar? Este es un día de lucha, de jornada, ¿verdad? Nos estamos encontrando con otros compañeros en otros sectores y bueno, es una protesta porque el 26 de noviembre ganó las elecciones, todo el pueblo hondureño sabe, Salvador Narrala, y no la quiere entregar Juan Orlando Hernández. Así es que el pueblo está movilizado y el responsable directo de esta crisis terrible es Juan Orlando Hernández. Bueno, es Rafael Alegría, licenciado. El diputado Harry Dixon Herrera está al otro extremo del pabellón. No sé si, bueno, usted ve, licenciado, ya se están moviendo para acá, para donde nosotros nos dirigimos, y prácticamente nosotros estamos en medio de los 2 contingentes. En la parte de arriba está un grupo de uniformados y este que usted ve a través de la pantalla son los que vienen a este sector donde nosotros nos encontramos. Para que se haga una idea, licenciado, la movilización está en medio de estos 2 contingentes que se ubican en ambos extremos aquí en la salida que de Tegucigalpa conduce al oriente del país. Aquí los organizadores están pidiendo guardar la calma y mientras los elementos de la policía militar del orden público han dejado de avanzar, hay que decir esto, ¿verdad? Somos objetivos, se dirigían para donde nosotros nos encontramos, pero han dejado de avanzar, se han parado momentáneamente aquí y la movilización se mueve hacia donde esté el otro contingente, pero le dejamos con Tomás, el licenciado Raúl, van para abajo los manifestantes aquí y la policía pues viene también movilizándose para donde nosotros nos encontramos, mientras el otro contingente se encuentra estático, pero sí la policía ya viene movilizándose para donde estamos en este sector, donde está el grueso de los protestantes aquí en este sector de la capital. No sé si tiene alguna interrogante, licenciado, de lo contrario ofreceremos tomas para llevar pormenores a nuestros fieles televidentes de la entrevista. Bien, vamos a... puedes colocar los teléfonos ahí. Ponme, Meles Zelaya estuvo en las tomas en el sitio, ahí está, ¿eh? El expresidente Zelaya saludando a 2 jóvenes que estaban protestando. Entiendo que este es Briceño, el que está ahí. En la entrada a Briceño tampoco pudo salir de diputado. Está en la entrada de Valle de Ángeles hacia Tegucigalpa. Ahí el presidente Zelaya, y esto porque se nos ha confirmado en el sitio, ¿verdad? El sector del sitio. Pues así están las cosas. ¿Qué pasa en San Pedro Sula, Gerlin Díaz, antes de ir a la pausa comercial? ¿Qué ha ocurrido en la ciudad industrial del país? Ahí está la toma en vivo. Esto es abajo es la salida a Danlí, arriba es San Pedro Sula, se ve humo de quema de llantas.
pero ahí está una cisterna atravesada. No sé si fue un desperfecto mecánico, qué es lo que ocurre. Gerlin Díaz, cuéntenos, allá en San Pedro Sula. Bien, efectivamente, estamos ubicados en el Boulevard del Norte, a la altura de la colonia Fecitrán, específicamente a pocos metros donde se ubica lo que es el peaje entre San Pedro Sula y el municipio de Choloma Cortés. Esta pipa que está colocada en este sector es parte de la obstaculización de algunos vehículos que hay en este sector. Vamos a también tratar de darles la imagen de lo que es el fuego que hay incendiado. Hay por lo menos unas 3 barricadas en este trayecto. Menos de 300 metros hay 3 barricadas en el Boulevard del Norte. También hay a la altura de la colonia, de la colonia Tara en San Pedro Sula, a la altura de Río Blanco también hay barricadas por parte de los manifestantes. En este tramo carretero entre San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés hay unos 10 obstáculos. También al sector de la López Arellano y por supuesto en el municipio de Choloma Cortés. Hasta ahora, sin nada que lamentar, todo se está llevando con relativa calma, no hay paso vehicular, muchas personas deciden caminar para poder llegar a sus centros de trabajo. Muchos tienen que caminar 2 horas para llegar al centro de San Pedro Sula y eso es la única dificultad que están presentando algunos ciudadanos porque no hay tráfico vehicular. Están cerradas, hay 2 rastras ubicadas en el carril que conduce de San Pedro Sula a Choloma Cortés. Ahí están las rastras, están completamente obstaculizando el paso y también la quema de llantas no ha cesado desde las primeras horas del día. Hay quema de llantas, como pueden observar en esta toma, muy cerca de donde funcionaron los peajes también, porque también los peajes ya no existen. Aquí en San Pedro Sula por los momentos no están existiendo. Desde el 1 de diciembre están completamente incinerados, por lo tanto no hay peajes y este es el drama aquí en San Pedro Sula. No hay transporte público en la mayoría de las entradas y salidas de San Pedro Sula, de igual forma también del municipio de la Lima Cortés a San Pedro Sula. El paso a la altura de la colonia Jerusalén es a medias. Mientras entres en el Progreso Lloro y la Lima Cortés, el paso vehicular es muy poco. Los manifestantes dan paso nada más por trayectos de 5 minutos. La Policía Nacional no se acercaba a esta zona porque igual está luchando contra otros manifestantes a la altura del río Bermejo y el puente de Río Blanco, siempre aquí en San Pedro Sula. Serán en los próximos minutos, en las próximas horas, en que ellos van a decidir avanzar con el contingente policial y militar que también habilitó la vía a la altura de la colonia, más que todo el sector del río Bermejo, aquí en San Pedro Sula. Este es el ambiente aquí en la capital industrial del país, donde a esta hora de la mañana muchos ciudadanos, miles de ciudadanos, no han podido aún llegar a sus centros de trabajo porque no hay transporte público de manera definitiva entre San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés, entre el Progreso Lloro, La Lima y San Pedro Sula. A media funciona el tráfico vehicular entre el municipio de Villanueva Cortés y la capital industrial, que es precisamente la salida al Boulevard del Sur. Pero para el occidente del país están completamente obstaculizados también el paso vehicular a la altura de la colonia 6 de Mayo, Cofradía Cortés, a la altura de la colonia Lempira, también aquí en San Pedro Sula. Prácticamente la mayoría del occidente y norte del país está completamente paralizado y si hay tráfico vehicular solamente es en el área doméstica de las ciudades. Esto es lo que podemos informarles a esta hora de la mañana. Por supuesto, nosotros continuaremos en este sector donde hasta esta hora no hay personas heridas, no hay daños materiales, solamente las acciones de protesta. Regreso con usted. Bien, vamos a ir a una pausa y continúo con mis invitados y mis compañeros que están en todo el país contándole a los hondureños qué pasa esta mañana, que hay movilizaciones en todo el país, hay tomas de carreteras, pero sí, ya lo voy a comentar con mis invitados, no hay tanta gente en las calles, qué bueno que no han habido saqueos y que esperamos y llamamos a la reflexión para que eso no ocurra y que se llegue a un acuerdo y dejen las vías libres lo más pronto posible. Los hondureños tienen derecho a protestar, pero no tienen derecho tampoco a evitar la movilización de las personas y los productos que son importantes creo que también hay que dejarlos pasar. Vamos a una pausa y continuamos.
Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. ¿Qué le dice a la población de todo lo que hemos visto esta mañana y transmitido? Estamos viendo, hemos estado observando todo lo que está pasando y hemos coincidido que en el norte la lucha es diferente a la que se está haciendo en la capital. Lo que se hizo en la capital de haber quemado el convoy militar, eso ya traspasa otras acciones que nos conllevan a un análisis más concienzudo y sobre todo a quién puede deducirse la responsabilidad penal que eso ha conllevado a la destrucción de bienes del Estado. Creo que aquí hay los líderes políticos de quienes están haciendo este llamamiento a la toma de las calles, a esta confrontación que está habiendo. Creo que deben de ser más sensatos, porque el poder no se obtiene con ir a quemar 50, 100 llantas en el país. El poder se obtiene, el poder político o el poder popular se obtiene a través de los trabajos que se hacen como partido político. Creo que el Tribunal Supremo Electoral, vamos y redundamos ahí, a que tiene que dar los resultados, tiene que hacer la declaratoria, ya se conocen los resultados, que no los quieran, algunos sectores políticos no quieran aceptar los resultados. Yo realmente, se habla aquí del fraude, la alianza estaba hablando permanentemente de fraude, pero jamás puso a disposición del tribunal las 18.300 y fracción de actas con las cuales sus representantes estaban en sus mesas electorales. Si hubo fraude, se cometieron en las mesas electorales donde estaba la representación de todos los partidos políticos. No estoy justificando, no estoy justificando una cosa, solo estoy haciendo el análisis de la situación. Pero, ¿dónde están los representantes del Libre? Alguien me dijo, mira Hugo, es que no los compraron. Bueno, pero eso se sobrepasa. Entonces, ¿a dónde está la organización? ¿A dónde está la disciplina? ¿A dónde estaba esa responsabilidad de ese miembro de la alianza o del Partido Libre y del Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata? ¿Dónde estaban? Lo hicieron en cada mesa electoral receptora. La sociedad respondió, pero no pongan al país en esta confrontación que estamos en este momento, en este caos. El país necesitamos que lo trabajemos. El país necesita que confrontemos la pobreza, la miseria, desde otros escenarios políticos. Pero no es confrontando a los hondureños como vamos a beneficiar a la sociedad, como vamos a beneficiar al país. ¿Cómo va a venir inversión extranjera viendo esta situación que hay en este momento, por ejemplo, en el país? Los saqueos que hubieron en el norte y en la capital. Ni el turismo. En el turismo, aunque allá sea el toque de queda era en determinados departamentos y se dejó. No, hombre, ¿cómo va a venir? Eso no es hacer patria. Perdónenme que se los diga. Voy a ir con Kimberly Espinosa, el expresidente Zelaya está con Kimberly. Lo vi que estaba platicando con los policías. Cuéntenos, Kimberly. Adelante, Kimberly. Así es, licenciado Raúl, estamos ubicados precisamente en la entrada de la colonia El Sitio. Escuchemos al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Bueno, mire, aquí hay varias preguntas que yo quiero contestarlas porque están haciéndose a nivel nacional las preguntas. Mire, cada colectivo a nivel nacional determina cuándo levanta la toma, cuándo se moviliza para otro lugar. Porque cada colectivo mide la correlación de fuerza. Nosotros estamos luchando por una causa. Nosotros lo estamos luchando porque se respete la voluntad popular. Los que nos niegan ese derecho están cometiendo un crimen. Los que vienen a reprimirnos están cometiendo un delito. Este derecho del pueblo
Es un derecho sagrado en la Constitución de la República. Nos lo dieron nuestros padres. Los fundadores de esta patria nos dieron el derecho a la protesta y nosotros no vamos a renunciar a ello. Queremos conteo de votos, eso es lo que queremos. Pero yo quiero que el pueblo que nos está escuchando a nivel nacional entienda. Cada colectivo, en cada movilización, debe tomar las determinaciones que considera convenientes, según la correlación de fuerzas que hay ahí. A ver cuándo se levanta, cuándo se moviliza, cuándo se reactiva, si hace eso tantas horas, si lo hace después mañana, pasado. Cada una de las comunidades tiene la obligación, la responsabilidad de no dejarse amedrentar y además no dejarse humillar. No podemos nosotros dejar de protestar. Si dejamos de protestar, el tirano se queda usurpando el poder arbitrariamente y eso no lo podemos permitir. El pueblo hondureño tiene derecho. Esta patria es del pueblo. Esta patria es de todos y de todas. Y debemos de tener el derecho de participar, de que se nos respete la voluntad de la mayoría. Eso es lo que estamos reclamando. Si hay conflictos en cada comunidad, se debe dialogar con la policía, se debe dialogar con los militares y ponernos reglas, ponernos horas. Miren, se le dice, esta movilización va a durar hasta tal hora. Y así se busca acuerdos para que se respete el derecho. Los mismos policías y los mismos militares saben que nuestro reclamo es justo. Y si usted habla con ellos pacíficamente, va a buscar acuerdos para ver cuándo se detiene, cuándo se reactiva y en qué forma. Nosotros estamos actuando en forma diferida y en forma también dispersa y diversa. Fíjense bien, por eso es que usted aquí nos mira que hay 20.000 personas. Pues aquí habrán 500 personas, pero hay cientos de tomas de 500 personas. Entonces no estamos acumulando en un solo lugar. Porque en la medida en que estamos en forma dispersa, actuando, es más difícil también que las fuerzas represivas del mal que nos quieren reprimir nos superen a nosotros. El pueblo va a superar esta lucha y el tirano va a tener que contar los votos que no quiere contarlos. Va a tener que cotejar firmas, cotejar actas. La comunidad internacional está pendiente de lo que pasa en Honduras. Hay un pueblo pacífico luchando por elecciones transparentes y libres, por el derecho del pueblo a elegir para hacer cambios en Honduras. Salvador representa esos cambios, la alianza representa esos cambios. Los que están en el poder ya no representan más que represión, fuerza, ignominia y ataque. Nosotros somos pacíficos y queremos cambios pacíficos, educación, salud, agua potable, carretera, empleo. Hemos escuchado al expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, cuando se lleva a cabo esta toma en la colonia El Sitio, salida a Valle de Ángeles. Podemos ver la quema de algunas llantas, también la presencia de algunos miembros cobras. El licenciado Raúl, el ambiente hasta el momento aquí es con total calma, la gente se está manifestando sin ningún altercado. Gracias, Kimberly. Creo que hemos... Bueno, aquí me escribe una persona. Yo entiendo porque hay muchas personas así. Hemos tratado de, como siempre, ser objetivos, como lo es Canal 11. Hemos dicho que no es correcto que hayan quemado ese convoy, esas piedras, que se obstaculice el paso y que no puedan pasar los productos, que la economía se paralice. Ayer la empresa privada, el LANDI, el COEP, las cooperativas hacían llamados, pero sí el pueblo tiene derecho a la protesta pacífica. Y qué bueno que no hayan enfrentamientos, que no haya vandalismo, sí. Eso es importante. Ojalá los líderes políticos lleguen a acuerdos, se sienten a dialogar, porque repito, hoy es 15 de diciembre y seguimos en las mismas. Me pone alguien, infierno del 1.5%, la tasa de seguridad, el latrocinio de Beliz, Imprema, Injupen, Salud General. Destrozaron las instituciones, la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Tribunal. Pero mucha gente que me escribe
me escribe, pero no tiene el valor que tiene Mel Zelaya y la gente que lo acompaña de ir y apoyar. Mucha gente, ahí está, mire, Mel Zelaya en la protesta. Muchos están totalmente en contra de que Mel haga eso. Otros están a favor. Lo importante es que lleguen a un diálogo por el bienestar de Honduras, el futuro de Honduras. Es la foto de hoy, 15 de diciembre. Bien, pues volvamos. Entonces muchos me escriben, pero no tienen el valor de hacer lo que están diciendo. Por ejemplo, cuando uno asume una posición, enfrenta las cosas. Pero eso de estar mandando WhatsApp, de estar mandando memes, de estar diciendo esto, de estar fuera, pero no tener el valor de salir y decirlo, esa gente, ¿por qué? Porque esa gente está cómoda, con dinero, con carros, con casas, entonces están en la oposición, pero mejor me estoy en mi casa viéndolo por la televisión. A ver, hacete el desayuno y miremos cómo están las tomas, ahí están en el 11. Entonces, creo que con buena cobertura, ¿verdad? Sí, la gente debe tomar una posición. Y yo creo que la posición debe ser el diálogo, el acuerdo, la plática entre los líderes políticos para beneficiar a Honduras y que salgamos de este problema, como decía el licenciado Leonel Casco. Ya es tiempo que el Tribunal Supremo Electoral diga quién va a ganar. Si Salvador Narrala, a quien felicitamos, que ayer en la madrugada tuvo ya a su hija, aquí está, lo destaca la tribuna con su esposa Irosca, Salvador Narrala, que también, si hoy mucha gente está diciendo que por qué Narrala no está, pues de repente Narrala hoy está con su hija, pero la gente, algunos creen que él ganó, pero hay miles de nacionalistas también que creen que ganó Juan Orlando. Y se le respeta el derecho. Y eso se respeta a ambos. Entonces creo que deben de llegar a un acuerdo. Así que yo a esas personas que viven en eso, los invito a que agarren valor y salgan y digan, yo pienso de esta manera. Porque hay muchos ejecutivos de grandes empresas que hacen eso, pero no tienen el valor. Cuando uno se suma a una lucha, y lo digo no porque solo lo quiero decir, sino que en mi vida yo he asumido posiciones de lucha. Por ejemplo, cuando teníamos problemas con este canal, asumí una posición de mantenerme en el canal. Confrontando al poder, ¿verdad? Correcto. Cuando asumí una posición de la dirección de campaña del Partido Liberal de Honduras, que llevó al poder a Mel Zelaya, yo no estaba mandando chat, yo no estaba atrás, escondido. Dirigí la campaña al par de Mel Zelaya. Y el Partido Liberal es la última vez que mi partido ganó las elecciones. Pero siempre soy de los que piensa que cuando hay estos problemas deben llegarse a grandes acuerdos para el beneficio del país. Cuando el golpe de Estado, fui junto a Arturo Corrales a petición del presidente Zelaya a la Embajada de Brasil, a buscar el diálogo, a buscar cómo se podía conseguir que el presidente Zelaya y el gobierno de Roberto Micheletti y los militares liderados por Romeo Vázquez Velázquez trataran de llegar a un acuerdo. El día que fue destituido Romeo Vázquez Velázquez, estuve a las 3 de la madrugada en el Estado Mayor Conjunto hablando con él y tratando de volverlo a ponerse a sentar con Mel Zelaya para evitar la crisis en el país. Eso debe asumir, pienso yo, es mi forma de ser y así he actuado, las personas que consideran una lucha. No atrás, o estar mandando WhatsApp, o comentando, pero donde no lo vean. Creo que hay que tener la entereza para enfrentar las cosas cuando uno sigue una u otra causa. Como cuando los nacionalistas salen a la calle la convicción. Y salen y dicen ganó Juan Orlando. Salieron un montón de nacionalistas. Creo que también han sido prudentes los nacionalistas y qué bueno, de que no sale la gente a la calle a confrontar el día que hay protestas de la alianza de la oposición. La alianza de la oposición ha hecho lo de las cacerolas, esas tomas de carreteras, el vandalismo, esas personas deben ir presas. Los que saquearon y destruyeron los negocios, porque la empresa privada, nosotros mismos, mis compañeros aquí que trabajan, todos necesitamos trabajo para vivir y llevar el sustento a nuestra familia. Creo que el diálogo es lo más importante que tengan ambas partes para parar esta crisis que ya nos exhibe internacionalmente también. Cerramos ya, don Hugo Maldonado, sus
sus opiniones finales, su reflexión sobre todo esto. Yo creo y comparto con usted. Yo creo que la situación como organismo de derechos humanos la estamos viendo desde el punto de vista de bien común, no de bien particular o del bien de un grupo político. El país hay que verlo como es. El país nos necesita el esfuerzo de todos y todas. La lucha, la marcha, la protesta es un derecho constitucional universal, pero no confrontemos, no digamos que las partes confronten, porque cuando hay confrontación se pierde el equilibrio y se pierde la lucha, se pierde el sentido de lo que queremos. Nosotros creemos como CODE que aquí tiene que haber un diálogo nacional en donde unos y otros deban de poner sus intereses particulares y pensar en nombre de la sociedad hondureña y en primera instancia por el país, porque Honduras no puede estar en esta crisis, y al Tribunal Supremo Electoral que vaya haciendo ya la declaratoria y esas impugnaciones que vayan terminando para que podamos conocer los resultados oficiales a la par de la comunidad internacional, sean cuales sean, aunque ya los conocemos extraoficialmente, pero eso forma parte de un resultado. Y la pachorra, como dicen allá en mi pueblo, ¿verdad? Ha sido el Tribunal Supremo Electoral que se ha granjeado. Sí, nos ha generado esto. Nos ha generado. Y no podemos estar en un país tercermundista como el de nosotros, con una economía raquítica y destruyendo a la empresa privada o destruyendo los bienes del Estado. No es justo, y por eso llamamos a la sensatez de los grupos políticos y de los grupos organizados también de sociedad civil. ¿Cómo es posible que los derechos humanos no digan nada al respecto de de los que nos vimos afectados? Tuve que regresarme a mi casa porque no me dejaron pasar para ir a trabajar. Eso es una injusticia. Totalmente de acuerdo. Por eso hemos estado diciendo aquí, esos son los terceros a quienes se les violentan los derechos humanos también, porque la libre locomoción, el tránsito, creo que por eso estamos llamando a la sensatez a los grupos, pero el presidente de Zelaya no sé si entiende de sensatez, está peleando el poder del país, pero aquí la situación no podemos seguir teniéndola en un caos como de esta naturaleza, el país, porque nos estamos afectando a nosotros mismos. Gracias. Encantado. Ha sido un gusto que haya estado con nosotros esta mañana, con la teleaudiencia. Licenciado Leonel Casco, gracias por estar acá. Sus conclusiones. Bueno, gracias, el licenciado Raúl Valladares. Yo quisiera decir que igual, segundo lo que usted planteaba, la actitud y el papel que como hondureños y ciudadanas debemos de asumir es tener claridad del punto de partida que todos actuamos conforme a nuestros principios, nuestros valores, nuestras convicciones, ¿verdad? Según el escenario o según el rol o espacio en el cual nos desenvolvemos en una sociedad democrática. Yo ayer interactuaba en un chat con un paisano y compañero de estudios, el coronel Víctor Manuel Domínguez, ¿verdad? Que actualmente creo está en Fusina. Igual he mandado mensajes al general Isaías Francisco Álvarez, otro compañero mío de colegio, actualmente jefe del Estado Mayor Conjunto, pero igual a otros coroneles como el coronel Roosevelt y otros, sobre la necesidad de que las Fuerzas Armadas reflexionen su rol y su papel en esta actual crisis y coyuntura. ¿En qué sentido? Que las Fuerzas Armadas históricamente se les ha visto vinculadas más a los grupos de poder que en respuesta o en representación de los intereses de las grandes mayorías de la sociedad y del pueblo hondureño. Y en ese sentido les planteaba mucha prudencia, mucha serenidad en la forma de afrontar o de enfrentar, ¿verdad?, este derecho que la población ahora está desarrollando, el derecho a la insurrección popular, el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación. Y por aquello, ¿verdad?, quiero expresar, esto ya no es un problema político electoral, este es un problema de una lucha política, ¿verdad?, que ha rebasado el vaso de la institucionalidad formal que se ha tenido en el país ante tanto abuso, ante tanto engaño, ante tanta corrupción
ante tanta impunidad, ante tantas violaciones a los derechos humanos, que no lo dice Leonel Casco Gutiérrez, lo dicen los informes de los organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana y otros, el mismo Departamento de Estado en sus informes anuales del gobierno de los Estados Unidos. Entonces yo quisiera hacer, licenciado Raúl Valladares, concluir haciendo un llamado, ¿verdad?, a diversos actores del país para que aquellos tomadores de decisión, que esta es una coyuntura, ¿verdad?, esta es una crisis, no podemos negarla, no podemos ser indiferentes a la misma y por lo tanto hay que buscar la salida, hay que tomar una decisión negociada a esto, si no los niveles de confrontación se van a incrementar, el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos va a ser muy duro, muy crítico, ahora hay una diversidad de los mismos después del golpe de Estado, y cómo encauzar de nuevo al país mediante un acuerdo nacional para volver a rescatar o a institucionalizar el Estado de Derecho en Honduras que se rompió con el golpe de Estado militar y religioso del 28 de junio del 2009. Bien, gracias, licenciado. Un placer. Ha sido un gusto que el licenciado Leonel Casco también, junto a don Hugo Maldonado, que es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, haya estado con nosotros. Me escribe otro televidente, licenciado Raúl, nosotros también somos pueblo, somos los que queremos la paz en Honduras, también tenemos derecho a la paz. Estoy totalmente de acuerdo. Dios primero, los líderes políticos, rápido, pronto, se pongan de acuerdo, el tribunal tome una decisión, pero antes también que hablen con los líderes políticos para que el país vuelva a tomar el cauce que todos necesitamos, que Honduras progrese, que haya trabajo, que hayan medicinas en los hospitales, que haya salud, que haya seguridad y que el país se desarrolle, que haya un buen futuro para los jóvenes, que tengamos mejores universidades, mejores escuelas públicas, que el país vaya en un camino hacia adelante, hacia el futuro, que tengamos una Honduras mejor y que no sigamos en el marco internacional, en las cadenas internacionales de noticias, en los periódicos internacionales del mundo, con este tipo de problemas que no nos deja bien. Dios primero ilumine a estos líderes políticos que hoy están con este conflicto que esperamos resuelvan pronto. Buenos días. Esto fue la entrevista con Raúl Valladares.